¿Qué tal? Hoy vamos a ver grupo sanguíneo y factor RH. ¿Cuáles son los objetivos que presenta este tema? Distinguir entre los sistemas grupos sanguíneos AB0 y RH. Analizar la importancia de antígenos y anticuerpos, conocer genotipos y fenotipos de ambos sistemas, explicar por qué es tan importante comparar los grupos sanguíneos receptor y donante cuando se realiza una transfusión sanguínea, comparar y analizar los distintos términos, transfusión, aglutinación, hemólisis, conocer la importancia de la enfermedad hemolítica del recién nacido, realizar y observar la determinación del grupo sanguíneo del sistema AB0 y RH. Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes en la capa exterior de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes son el sistema AB0 y el RH. Las transfusiones entre grupos incompatibles pueden provocar una reacción inmunológica que puede desembocar en hemólisis, anemia, fallo renal, choque circulatorio y muerte. De ahí la importancia de conocer los grupos y el factor. ¿Qué son los grupos sanguíneos? En realidad son sistemas antigénicos que se encuentran, como habíamos dicho recién, en la membrana del eritrocito, como así también en la membrana del eritrocito se encuentran antígenos del RH. Estos dos sistemas son muy importantes por las temidas reacciones de las transfusiones cuando se producen reacciones hemolíticas. También es importante en la enfermedad hemolítica del recién nacido que es causado por el factor RH. Ya lo vamos a explicar. La determinación de los grupos sanguíneos tiene importancia en varias especialidades y disciplinas, como la hemoterapia, la ginecología y obstetricia, la antropología. Bueno, esto lo voy a explicar en una imagen. Si una persona pertenece al grupo A, significa que posee el antígeno A en la membrana del eritrocito. Acá podemos verlo en este gráfico. Pero en su plasma va a poseer anticuerpos anti-B, porque si no habría reacción antígeno-anticuerpo. Si una persona pertenece al grupo B, posee antígenos B en la membrana del eritrocito, pero en su plasma va a poseer el anti-A. Si la persona posee el grupo AB, significa que tiene los dos tipos de antígeno, el A y el B. Pero en su plasma no va a haber ningún anticuerpo para evitar reacciones y hemólisis. Y cuando la persona decimos que es del grupo sanguíneo, no posee antígenos, pero en su plasma posee los anticuerpos anti-A y anti-B. Bueno, acá otra imagen de los antígenos, que se forman a partir de una sustancia que es la sustancia H. ¿Cómo se heredan los tipos sanguíneos? Son controlados en realidad por 3 alelos, por eso hablamos de una herencia polialélica. Los alelos hay
dominantes como el A y el B, y están los recesivos como el grupo 0. Entonces, la persona que es del grupo A significa que posee el antígeno A. La persona que es del grupo B significa que posee el antígeno B. ¿Por qué? Porque el 0 es recesivo. Entonces, solamente puede ser del grupo 0 cuando heredan los dos alelos 0, 0. Y en el caso que la persona herede el antígeno A y el antígeno B, se habla de codominancia porque los dos son antígenos dominantes y la persona va a pertenecer al grupo AB. Por eso es que es imposible que un progenitor AB tenga un hijo del tipo 0, a excepción que este fenómeno se dé y es muy poco conocido y lo denominan fenotipo Bombay, pero en realidad esto pasa en la India y es una pequeña proporción. O también puede ser por mutaciones genéticas extrañas. Bueno, él es Karl Landsteiner, que en 1901 fue el que descubrió el tema de los grupos sanguíneos. Y así tenemos que una persona del grupo A, su genotipo, o sea, lo que va a heredar de su papá y de su mamá, pueden ser AA o A0. ¿Por qué? Porque el antígeno A es dominante en el 0. Una persona del grupo B, su genotipo puede ser lo que ha heredado de su papá y su mamá, BB o B0. La misma situación anterior. Va a ser B porque el B es dominante sobre el 0. Y una persona que es AB, habíamos hablado de que hay una codominancia, va a pertenecer, su genotipo va a ser AB. Y una persona que es 0, su genotipo, habíamos dicho, es 0, 0. Bueno, ¿cómo se distribuye el grupo AB0 en el organismo? Se encuentra en eritrocitos, leucocitos, plaquetas, líquidos orgánicos, tejido muscular, órganos. O sea, no es exclusivo solamente del eritrocito. Ahora vamos a ver cómo se heredan los grupos sanguíneos. Ya sabemos que el grupo sanguíneo AB0 es hereditario, dado que los humanos tenemos dos copias de cada uno de nuestros genes, uno proveniente del padre y la otra proveniente de la madre. Tendremos dos copias del AB0 que determinarán nuestros grupos sanguíneos. Acá tenemos un ejemplo. Esto se conoce como tablero de Punnett. Acá tenemos los antígenos maternos y acá los paternos. Supongamos que los antígenos maternos sean A0 y el paterno 0, 0. ¿Cómo pueden llegar a ser los hijos? Cada cuadradito significa un 25%. Los hijos pueden ser, si cruzamos 0 con A, tenemos A0. Si cruzamos 0 con 0, tenemos 0, 0. Si cruzamos 0 con A, tenemos A0. Si cruzamos 0 con 0, tenemos 0, 0. Estos van a ser los genotipos que heredan los hijos. Entonces, vamos a decir que genotípicamente cada uno representaba un 25%, si sumamos 25 más 25,
va a haber un 50% de A0 genotípicamente y un 50% de 00 genotípicamente. Pero ¿cuál va a ser el fenotipo? El fenotipo es la expresión visible, manifestable, dosable del genotipo. Y en este caso es de grupo sanguíneo. Vamos a decir que fenotípicamente hay un 50% del grupo A y un 50% del grupo 0. Bueno, acá es una tablita que nos muestra los grupos sanguíneos de los padres y qué posibilidades de grupo sanguíneo puede tener el bebé. Así, por ejemplo, si el grupo sanguíneo de los padres es AA, el hijo puede ser A o 0. ¿Por qué? Porque acá es el ejemplo anterior. Puede haber un A0 y un A0, entonces me va a dar, como en el ejemplo anterior, que los hijos pueden ser del grupo A o del 0. Y así podemos ir viendo todos los casos. Bueno, ¿cuál es la frecuencia relativa de los diferentes tipos sanguíneos? Tenemos en la población que un 47% pertenece al grupo 0, o sea, mayor porcentaje es del grupo 0, y un 41% pertenece al grupo A. Del grupo B hay un 9% y del AB hay un 3%, es el que menos proporción existe. Los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son inmunoglobulinas M o G. Pueden ser naturales o adquiridos. Las inmunoglobulinas M son las naturales, son aglutininas completas o bivalentes. Presentan en el plasma, o sea, están presentes en el plasma que no tuvo contacto previo con el antígeno. Son las del sistema B0. Tienen alto peso molecular, no atraviesan la placenta, tienen una temperatura óptima de reacción entre 4 y 25 grados centígrados. Y frente al antígeno dan lugar a una reacción de aglutinación. Y los anticuerpos adquiridos o inmunes son inmunoglobulinas G, son incompletos o univalentes, están presentes en el plasma de un sujeto que tuvo contacto previo con el antígeno. Son, como dije anteriormente, las inmunoglobulinas G de bajo peso molecular, atraviesan la placenta, no fijan complemento, reaccionan mejor a una temperatura de 37 grados centígrados y no dan lugar a aglutinación. El factor RH. El factor RH es también un grupo de antígenos que se ha descubierto, que son el C, el D y el E, mayúscula o minúscula, porque pueden ser dominantes o recesivos, pero el que más se estudia es el antígeno D. Si la persona lo posee en la membrana del eritrocito, porque este sí es exclusivo del eritrocito, no se lo encuentra en otro lugar del organismo, decimos que es RH positivo. Cuando no lo posee es RH negativo. Acá tenemos cómo se va a determinar el grupo sanguíneo. Estos son los sueros, que son anti-A, anti-D y anti-RH. Son anticuerpos, digamos así, este es el método directo. Estos sueros se los colocan en un portaobjeto. ¿Y qué es lo que se va a investigar? Bueno, una vez que se hace una incisión
en el dedo con una lanceta, la gota de sangre va a caer en cada uno de estos sueros y de esta manera vamos a estar investigando el tipo de antígeno que posee la persona y en base a eso vamos a saber el grupo sanguíneo, porque los sueros son anticuerpos. Y así tenemos que cuando haya aglutinación es porque en la sangre de la persona está presente el correspondiente antígeno. La aglutinación se ve como grumitos, así como en la leche o en el yogur. Por ejemplo, si con el suero anti-A aglutina, como vemos acá, no aglutina con el anti-B ni con el anti-RH, decimos que la persona es ARH negativa. Sí. Otro ejemplo de aglutinación, porque estas son distintas personas, ¿no? Por ejemplo acá está aglutinando con los tres sueros, con el anti-A, con el anti-B, con el anti-RH. Entonces ahí decimos que la persona es ABRH negativo. Y así, en base a si hay o no aglutinación. Ahora vamos a hablar de transfusión sanguínea. Ottenberg estableció que los glóbulos rojos del dador no deben ser aglutinados en el plasma del receptor. Para eso existen una serie de pruebas pretransfusionales, sobre todo cuando no se conoce el tipo de grupo sanguíneo, factor que posee la persona. Se deben realizar y estas son para anticuerpos completos o inmunoglobulina M, que son las que estaban presentes en el grupo AB0, tenemos la prueba cruzada en medio salino, la prueba cruzada en medio albuminoso. También tenemos las pruebas que investigan anticuerpos incompletos, como la prueba de COM indirecta. Cualquiera de estas pruebas que dé positivo, no se puede realizar la transfusión sanguínea. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de dador universal y de receptor universal. El dador universal es el grupo 0 porque no posee antígeno. Le puede dar al A, le puede dar al B, le puede dar a la B. Y el receptor universal es el AB, que puede recibir del A, del B y del C. ¿Qué es la incompatibilidad del sistema RH? Si la persona es RH negativa y recibe la sangre transfundida positiva, va a quedar sensibilizada, va a sintetizar anticuerpos incompletos o inmunoglobulina G que en un segundo contacto con el antígeno podrán dar lugar a una reacción post-transfusional. No tan solo para el RH, también puede ocurrir con el sistema AB0. Otra situación es cuando una madre sensibilizada en su primer embarazo y reciba una transfusión sanguínea, y ella es RH negativa, por supuesto, siempre es con el tema del RH negativo, podrá sufrir consecuencias de la sensibilización si recibe un D positivo. Acá tenemos una imagen de las transfusiones sanguíneas. Ahora vamos a ver qué es la eritroblastosis fetal. Es cuando una mamá que es RH negativa concibe un bebé que es RH positivo. ¿Qué va a pasar? En el primer embarazo se va a sensibilizar y va a secretar anticuerpos para esos antígenos que posee el bebé. Y capaz que el bebé nace bien, no haya problema.
Pero en un segundo embarazo, como ya están presentes los anticuerpos de la mamá, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo y se van a destruir los glóbulos rojos del bebé. Y esa es la eritroblastosis fetal. Por eso es que cuando una mamá RH negativa tiene un bebé que es positivo, inmediatamente después del primer parto se le coloca una vacuna que es una gamma globulina humana que lo que hace es destruir los anticuerpos que tiene la mamá en su plasma para que en un segundo embarazo no haya este tipo de reacción y no se produzca esta enfermedad, o sea, la eritroblastosis fetal, que puede ser que el bebé se interrumpa el embarazo, se muere el bebé, o que el bebé nazca, pero va a tener ictericia y puede llegar a tener fallo renal y todas esas situaciones. Por eso, para evitar, se coloca la vacuna, como dije anteriormente, en un lapso de 24 a 48 horas. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.